Hola a todos, Dios los bendiga. De nuevo continuamos con nuestro devocional en el Evangelio de Mateo. Vamos hoy a abordar el capítulo 22. Leamos en el capítulo 22, en el versículo 14, dice: muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Y cómo se sabe quiénes son los escogidos dentro de los llamados, dentro del llamamiento general de la publicación del Evangelio? ¿Cuáles son los pocos en los que realmente ha actuado ese llamamiento internamente? Pues de acuerdo a su reacción. Entonces hoy veamos cómo el reino de los cielos genera reacciones, en este caso reacciones negativas, no de aquellos que lo siguen, sino el Evangelio y sus reacciones en contra de él, o el reino y sus reacciones en contra del rey. Lo primero que empezamos a ver en ese capítulo 22 es la parábola de las fiestas de boda. Jesús les vuelve a hablar en parábolas para mostrarles cómo es el reino de los cielos, y les dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a su hijo. Ni siquiera dice que es semejante a los que vinieron, sino al rey que hizo la fiesta de bodas, porque el reino depende del rey. Envió a sus siervos, el rey, a llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a enviar a otros siervos y tampoco quisieron. Es más, les dijo que había preparado comida, había hecho que los animales para el alimento estuvieran listos, engordados, todo estaba dispuesto, pero no lo quisieron hacer. Se pusieron cada uno a hacer sus labores, su labranza, en sus negocios, y lo menospreciaron. Más bien otros incluso tomaron a sus siervos, los golpearon y los mataron. Jesús en su parábola enseña que el rey, entonces, teniendo la autoridad, siendo el rey, envió sus ejércitos, mató a los homicidas y quemó la ciudad. Y mandó a atraer a todos los que estuvieran por el camino y en otros lugares, los que originalmente no eran los invitados. Y cuando llegaron, había uno que no estaba vestido de bodas, pues en ese entonces se les acostumbraba a dar la vestimenta los mismos anfitriones para que estuvieran listos para la boda, y lo sacaron, y allí fue el lloro y el crujir de dientes porque él no estaba listo. Eso simboliza lógicamente el hecho de que muchos de los que supuestamente entran realmente no entran conscientes de la transformación, porque las vestimentas son la transformación en conducta obrada por la transformación interna en el corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores a través del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchos lo menospreciaron en el sentido de que no hicieron caso a la invitación. Otros hasta mataron a los siervos que invitaron al rey, que fueron de parte del rey a invitarlos. Y otros no solamente lo menospreciaron de esa forma, sino que alcanzaron a ir porque los llevaron, pero menospreciaron el sentido de la fiesta de las bodas y no estuvieron vestidos como era adecuado para ese momento, simbolizando las personas que ya supuestamente caminando en el reino de los cielos menosprecian la transformación de vida que éste produce en sus corazones y en todo su ser. Menosprecio, esa es la primera reacción, tanto no escuchando el Evangelio, como no queriendo someterse a Cristo, como arremetiendo contra Él con violencia, como supuestamente siguiéndolo, pero realmente viviendo totalmente lejos de lo que es una vida transformada por Cristo. Pero la otra reacción es en contra del reino de los cielos, en contra de la predicación del Evangelio, en contra del Rey de los cielos, que es el Señor Jesucristo, es generar confusión. En lo siguiente del capítulo nos dice que los fariseos se fueron y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y aquí viene como una especie de lucha, en este caso con argumentos, y no lucha en un ring, donde como gráficamente cuando vemos que una persona está en un ring y recibe a alguien que lucha contra él, no es capaz, luego se va y viene otro y no es capaz y luego se va y regresa al primero. Así pasó contra Cristo, pero en argumentos quisieron, como dice el apóstol Mateo, sorprenderlo en alguna palabra. Primero los fariseos, luego los saduceos, luego otra vez los fariseos, hasta que al fin se dieron por vencidos por la argumentación de Cristo, no pudieron rebatirlo. Lo primero que hicieron los fariseos para sorprenderlo es que enviaron sus discípulos junto con los herodianos, y esto ya es decir mucho, porque fariseos, saduceos, herodianos eran sectas o divisiones, en el buen sentido de la palabra, dentro del judaísmo, que no se les llevaba muy bien entre sí, y solo se unían para ponerse de acuerdo en contra de un enemigo común, y en este caso se unieron con los herodianos, fueron donde Cristo, los fariseos, para tentarle con algo que los herodianos eran expertos, y era en el aspecto del gobierno. Los herodianos estaban a favor, lógicamente, del gobierno de Herodes, que era el que había sido puesto por Roma dentro de la provincia judía
y le alabaron primero antes de hacerlo caer en su trampa. Primero le dijeron: maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Estaba tendida ya la trampa, según ellos, para que Cristo cayera. ¿Está permitido dar tributo a César o no? Algunos han dicho que esa pregunta tenía doble trampa, porque si decía que sí, entonces mucha gente que estaba en contra de que los romanos gobernaran a los judíos iban a dejar a Cristo de seguirlo. Y si decía que no, pues entonces podían acusarlo, que seguramente era lo más diciente que querían hacer los herodianos, por rebelarse en contra del gobierno romano. Entonces, ¿por qué me tientas, hipócritas? Fue la respuesta de Cristo: mostradme la moneda del tributo. Se la mostraron. ¿De quién es la imagen?, le preguntó Cristo. Del César. Entonces Cristo le respondió la famosa frase: dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron, porque quisieron decir: bueno, si el César pide impuestos, le quiso decir Cristo, pues denle impuestos, pero no mezclen lo uno con lo otro. Dios es mayor que el César, pero el César tiene su función y deben cumplirse tanto con Dios como con el César, con tal de que no haya contraposición de lo uno con lo otro. Luego le preguntan, vienen en el ring de argumentación, vienen contra Cristo los saduceos, y se acercan y le preguntan sobre la resurrección. Ellos no creían que hubiera resurrección. Entonces le preguntan que una mujer tuvo 7 maridos, la ley de Moisés había permitido que cuando se muriera un hermano le dejara a su hermano la esposa, y así sucesivamente. Ella se casó con uno, con el otro, porque fueron muriendo hasta casarse con todos los 7, y que en la resurrección, ¿de quién sería mujer? Ella. Y Jesús le responde con respecto a la resurrección: ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios tiene a todos en su memoria y los va a resucitar. De hecho, antes de eso le dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque el argumento de ellos para que no hubiera resurrección era que no podía estar con todos al tiempo en la resurrección la esposa, y él le dice que en la resurrección, o sea, en la nueva vida, cuando todos resucitemos, ni nos casaremos ni nos daremos en casamiento, seremos como los ángeles de Dios en el cielo, es decir, sin reproducción y sin matrimonios entre nosotros. Entonces les está diciendo: Dios tiene a todos, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y erran ustedes no reconociendo el poder de Dios para cumplir lo que he dicho en las Escrituras, y al mismo tiempo ignoran cuál es el estado que vamos a tener después de esta vida. Se quedan solamente con lo terrenal. Salen ellos también de la cena y regresan los fariseos. Entonces los fariseos, cuando oyeron que se había hecho callar a los saduceos, se reunieron, y uno de ellos, intérprete de la ley, seguramente un escriba, los fariseos tenían una buena cantidad de escribas, que eran los traductores, más que traductores, los transcriptores de la Biblia, porque en ese tiempo del Antiguo Testamento no había fotocopiadora, lógicamente había que transcribirlos a mano. Se volvieron expertos en el estudio de la ley, intérpretes. Y le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De hecho, Mateo no registra que le haya rebatido eso, porque eso era, aunque no eran 2 mandamientos colocados uno junto al otro en el Antiguo Testamento, ambos mandamientos, al sumarse, representaban los 10 mandamientos del Decálogo, de las 10 palabras o de las 2 tablas de la ley que le habían sido entregadas a Moisés. Mandamientos con respecto a Dios y con respecto al ser humano. Amar a Dios por sobre todas las cosas resumiría los primeros 4 mandamientos de la tabla de Moisés, de la ley que le entregó Dios a Moisés, y los otros 6, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se resumen en ello. Y los 2 estaban también en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí se resume toda la ley y los profetas, todo lo que debemos hacer y de acuerdo a lo que muestra Dios en su palabra, y todo lo que los profetas predicaron y proclamaron que debía ser el pueblo de Dios. Claro, ninguno puede cumplir la ley, de hecho esto lo está demostrando. Cristo vino precisamente a salvarnos, pero entonces Él les pregunta, como están en el terreno del debate,
Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David, o descendiente de David. La palabra hijo para los hebreos no solamente era hijo de su papá, sino descendiente de sus antecesores, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo. Y él les dijo: ¿cómo pues David en el Espíritu lo llama diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Está citando un salmo de David. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es su descendiente? Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde aquel día. ¿Cómo le llama Señor si eso se hace de un menor hacia un mayor, no de un mayor hacia un menor? Si es descendiente de David, ¿por qué en el Salmo David le llama Señor al Mesías, al Salvador? No fueron capaces de contestarle. La respuesta se cumplía en el mismo Señor Jesús, descendiente de David, por medio de su línea paterna de crianza, pero también al mismo tiempo, porque José era descendiente de David directo, pero también al mismo tiempo por sobre David, porque era Dios hecho hombre y es nuestro Salvador y Señor. Al final, la confusión no puede distorsionar la obra de Cristo. Y así van a seguir actuando. La pregunta es para nosotros hoy: ¿recibimos o rechazamos el reino de Dios en Cristo? ¿Lo aceptamos a Él sobre nuestras vidas como Rey o lo menospreciamos? Sea dedicándonos más a nuestras labores y no sirviéndole a Él dentro de nuestras labores y con todo nuestro ser y nuestra vida, menospreciando su invitación al reino eterno, o pareciendo como en la parábola el hombre que no estaba vestido de bodas, que estamos caminando con Él pero no teniendo ninguna transformación en nuestras vidas y viviendo lejos de su voluntad, o peor aún, queriendo negar su obra, confundiendo sus palabras, sus enseñanzas, qué es lo que dice la Biblia, cuál es el poder de Dios a través de lo que dice en la Biblia para cumplir lo que ella misma dice, y al mismo tiempo hasta desvirtuando quién es realmente Jesús y su obra salvadora. Eso es confusión, y eso lo hacen muchos hoy en día que supuestamente siguen a Cristo y que terminan distorsionando quién es Él, su poder, su obra salvadora. Pero también la mayoría de los que, o todos los que se niegan a servirle a Cristo y niegan incluso hasta su existencia, tratan de confundir con argumentos humanos, incluso sacados de la misma Biblia. Oremos a Dios para que nosotros seamos de los que no nos dejamos confundir, ni queremos generar confusión, y queremos recibir al Señor tal y como se nos presenta, y no lo menospreciamos, sino que nos entregamos a Él con todo nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos servirte, conocerte, porque conocerte realmente nos lleva a servirte y a someternos a tu señorío. Gracias por permitirnos cada vez más someternos a ti sin menospreciar el llamado que nos has hecho, y viviéndolo de todo corazón en cada área de nuestra vida, cada día más siendo transformados por ti, por tu palabra, y dejando cada día más la confusión de los argumentos del mundo. Tantas cosas hay hoy, Señor, que se argumentan en contra de ti, en contra de tu palabra y en contra de quien tú eres y en contra de tu obra salvadora, Señor Jesús. Nosotros no queremos confundir ni confundirnos. Queremos seguir conforme tu palabra enseña lo que tú eres o quién tú eres y servirte conforme a tu voluntad. Los tiempos vendrán, las modas vendrán y pasarán, tiempos y modas, pero tú permanecerás para siempre. Y a ti y a tu reino eterno, que pasa por todos los tiempos y va hasta la eternidad, es al que queremos pertenecer y servir. Te damos gracias, mi Señor. Amén. Dios los bendiga.